Ahora estoy sentado en nuestro apartamento vacío. Bueno, supongo que vacío no es realmente la palabra correcta. Quiero decir, estoy aquí, así que vacío no está, supongo. Lo siento, pero las palabras no son mi fuerte. Estoy intentando, sin embargo, tratando de entender todo esto. Hemos estado aquí, así, por lo que parece una eternidad para mí. Por supuesto, el tiempo no funciona tan bien para mí como lo hace para ti, así que tengan paciencia conmigo. Voy a tener que tomar una decisión muy difícil muy pronto. He estado luchando por lo que creo que son 6 o 7 días más o menos. Como he dicho, el tiempo no es fácil para mí entender. Creo que mi mejor amigo está muerto. Al principio pensé que solo estaba durmiendo. A veces me iba a dormir a su habitación con él, para que no se sintiera solo. Supongo que un poco de historia de fondo estaría bien. Mis pensamientos están mezclados realmente la mayor parte del tiempo. Quiero decir, yo sé cómo cuidar de mí mismo en su mayor parte, pero a menudo tengo dificultades para poner realmente mis pensamientos en orden. Mi nombre es Chase. Vengo de una familia grande, pero siempre sentí que mi madre no me quería. Al principio, ella siempre se aseguraba de que mis hermanos y yo estuviéramos alimentados y cuidados, pero a medida que pasaba el tiempo, yo la veía cada vez menos. Eventualmente, ella ni siquiera me reconoce. En ese tiempo conocí a Ryan, mi mejor amigo. Él se acercó y de inmediato nos llevamos bien. Su madre y su padre realmente me gustaron demasiado. Me invitó a su casa, cenamos juntos, y Ryan y yo jugábamos por horas y horas. A veces queremos hacer deporte fuera. A veces nos gustaba pasar el rato en su habitación. Amaba a los videojuegos. Nunca pude conseguir la habilidad de jugar, el controlador simplemente parecía que no fue diseñado para mis manos, pero eso no me impidió sentarme al lado de Ryan y animándolo mientras jugaba. Su alegría era mi alegría después de todo. Antes de darme cuenta, estábamos gastando todo nuestro tiempo juntos. Me encantó Ryan. Yo sabía que él era mi mejor amigo. Un día, estábamos caminando a la escuela, cuando otro niño, cuyo nombre nunca supe, se acercó a Ryan. Este muchacho parecía tener problemas. Empezó a hablar muy de cerca a Ryan, justo en la cara. Al principio me quedé atrás, viendo esto desarrollarse. Entonces el muchacho empujó a Ryan. Algo en mí simplemente se rompió. Me lancé al muchacho. Otras personas vinieron corriendo por la calle. Me quité y contuve. Ellos me llevaron y me encerraron por un día. No estoy segura de lo que me pasó durante ese tiempo, simplemente recuerdo estar aterrorizado. Como ya he dicho, sin embargo, siempre he tenido dificultades con el tiempo, y parecía una eternidad. Entonces, como por arte de magia, estaba de vuelta con Ryan y su familia de nuevo. Me encantó Ryan, y después de ese incidente, también sabía que era mi trabajo proteger a Ryan. Él era un gran chico, pero débil. Él me necesitaba. Éramos un equipo. Ryan y Chase. Mejores amigos. Yo lo quería. Un muy largo tiempo pasó, y Ryan y yo crecíamos. Ryan cambió en muchos aspectos, convirtiéndose distante durante un tiempo. Todo cambió, y un montón de veces, cuando yo le invitaba a jugar, él seriamente me alejaba. Finalmente Ryan tiene la edad suficiente para salir de la casa de su padre, y él me invitó a mudarme a su nuevo apartamento con él. Yo estaba tan contento. Yo todavía lo amaba. Todavía quería protegerlo. Ahora podríamos vivir juntos para siempre. Yo nunca podría pedir nada más. Entonces sucedió. Lo que creo que puede haber sido hace 6 días, podría ser más largo sin embargo. Ryan llegó tarde a casa. Había estado con malas personas. Podía oler su ropa. Él también había estado bebiendo. Él me había hecho beber algo una vez. Tenía un sabor horrible y hacía que fuese difícil para mí caminar. Yo quería estar enojado con él por hacerme eso, pero yo lo amaba, después de todo. Con amor, el perdón es una cosa natural. Esta vez, sin embargo, Ryan olía mucho a alcohol. Fue dando tumbos. Corrí hacia él, quería que le ayudara en el camino a su cama, pero me aparté. Se tambaleó un poco más, y luego cayó. Su cabeza golpeó la esquina de la mesa de café. Pude ver su sangre. El olor era horrible. Corrí hacia él y traté de despertarlo.
Lloré. Él no se movió. Me puse de pie y lo observé toda la noche. Al día siguiente, todavía estaba durmiendo en el suelo. Por lo menos el terrible olor se desvanecía. Intenté despertarlo de nuevo, pero no quiso moverse. Se sentía frío. Yo fui y comí un poco de comida y volví. Él todavía estaba durmiendo. Se hizo de noche otra vez. Dormí en el suelo junto a él, con ganas de estar ahí cuando finalmente despertara. No hay comida en nuestro apartamento. Al menos, ninguna que yo pueda preparar. Sin embargo, cuando me desperté hoy, junto al cuerpo inmóvil de Ryan, pensé que olía algo delicioso por un momento. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado ahora. Como sigo diciendo, el tiempo siempre me ha confundido. Sé la fuente de ese olor delicioso, sin embargo. Es Ryan. Huele increíble. Todos sus aromas se están vertiendo hacia afuera. Por un momento, miré su cuerpo, que ahora entiendo está muerto, y todo lo que vi fue comida. Comida deliciosa. Estoy tan hambriento, ahora tengo que hacer mi elección. He renunciado a cualquier ayuda que venga. Supongo que nadie amaba a Ryan tanto como yo lo hago. Nadie ha venido a ver dónde ha estado. Me gustaría poder llorar. Mis ojos no se arrancan, sin embargo. Siento una tristeza que es indescriptible. Las palabras eran siempre difícil para mí. Acabo viviendo la vida como mi instinto me dijo. Ryan huele tan delicioso. Tengo mucha hambre. Supongo que, de esta manera, al menos, siempre podremos estar juntos. Yo le doy unos últimos lametones en la cara. Me quejo y gimo un poco, con la esperanza de que tal vez él podría despertar. Sé que no va a suceder, sin embargo. Él no es Ryan nunca más, ahora es solo comida. Yo uso mi nariz para empujar su camisa de su suave estómago. Ahí es donde voy a empezar. Te digo adiós, Ryan, en la misma forma en que siempre lo hacía cuando ibas a salir para ir a la escuela, él caminando hacia el autobús, yo sentado en el porche delantero, meneando el rabo. Yo siempre te amaré, Ryan. Espero que cuando esto termine, usted todavía piense en mí como un buen perro.